Estado garantiza la protección, el amparo, la asistencia de aquellas personas que han huido de su país de origen por diversas razones, generalmente relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. La petición de asilo se realiza a un segundo o tercer país que ofrezca las garantías de seguridad y protección que el Estado del que procede el solicitante. El estado donde procede puede ser su país de residencia o su país de origen. El solicitante, por tanto, no está en condiciones de brindar generalmente a este país donde realiza un estudio pormenorizado de la solicitud y al final del proceso se evite un veredicto positivo o negativo. Es decir, son muy pocas las circunstancias en las que la persona que busca asilo tiene la oportunidad de localizar, identificar todos los elementos necesarios para probar que es necesario ser asilado y luego presentarse al lugar donde va a solicitar el asilo. Generalmente el asilo político es una cuestión hasta cierto punto de urgencia. Entonces, la mayor de las veces, las circunstancias no le permiten reunir toda la documentación, todas las pruebas necesarias para demostrar que es un perseguido político. Entonces, hay varias cuestiones que se va a encargar, en nuestro caso, de investigar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ya concretamente, el asilo político por parte es un concepto de varios usos. En este caso nos interesa su acepción como aquello vinculado a la actividad política, las acciones desarrolladas para gestionar o administrar asuntos públicos. El asilo político, entonces, es la asistencia que se le otorga a un individuo extranjero que tuvo que huir o fue expulsado de su país por razones relacionadas a la política. Suele entenderse este tipo de asilo como el derecho de un sujeto a que no lo extraditen de una nación a otra que pretende castigarlo por sus opiniones o actividades políticas. Es decir, vamos a buscar asilo a un país que me proteja, en donde no corra yo el riesgo de ser extraditado al país de donde vengo huyendo, y no voy a ser extraditado en aras de que tengo la connotación de asilado político. Entonces, para que se me otorgue el asilo político, yo necesito tener ciertas características, lo que les había dicho en la clase anterior. Perfil público y no ser protegido por su gobierno. El asilo político es la protección que se le brinda a toda aquella persona que por sus ideas o bien por su actividad política teme por su vida, su libertad o su integridad física. ¿De qué hablaríamos de perfil público? Aquella persona que tiene el acceso a grandes masas de población y que podría generar hasta cierto punto inestabilidad, disgusto en contra del gobierno establecido. Inquietud tal vez entre la población, alguna circunstancia de este tipo que de alguna manera el Estado considera es como su piedrita en el zapato. Pero si decimos que es a nivel privado, o sea, cualquier persona puede ser asilado político, sería falso, porque tiene que ser una persona que tenga un nivel de influencia sobre un gran número de la población o un buen número de la población, cuyas opiniones tengan impacto, cuyas opiniones puedan alterar el orden público, por decirlo de alguna manera, y no es protegido por su gobierno. Es decir, en el caso del que huye buscando asilo político, no es protegido por el gobierno, al contrario, es el gobierno el propio agente de persecución, es el gobierno el que lo persigue, no es otro grupo político dentro del mismo país, sino es el gobierno el que persigue a esta persona porque considera que le causa cierto problema, cierta molestia en su trabajo, en su funcionamiento como Estado, o que está hablando demasiado de algún tema, o que está reuniendo a la gente en torno a alguna problemática. Dentro de este asilo político suelen estar los periodistas, suelen estar escritores, académicos, líderes sindicales, pero de sindicatos buenos, o sea, de sindicatos que cumplen con su función. También suelen estar activistas políticos, de todo el ámbito político, de la naturaleza, a favor de los derechos humanos, en contra de violaciones de los derechos humanos, en contra de abusos de poder, en fin, todos aquellos activistas que defienden una causa como el campo, como la naturaleza, pueden ser sujetos de asilo político, igual que los periodistas. La ley sobre refugiados y protección complementaria también regula el asilo. En sí, la ley sobre refugiados regula la protección sobre refugiados, asilados y aquellas personas a las que no se les otorgó el refugio.
En cuanto al asilo político, la ley específicamente dice que el asilo político es la protección que el Estado mexicano, en nuestro caso, otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político, o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, y cuya vida, libertad o seguridad se encuentren en peligro. Este asilo político podrá ser solicitado vía diplomática o vía territorial. En todo momento se entenderá, en nuestro caso, en nuestro país, el asilo como asilo político, ¿sí? Pero en nuestro caso, como en nuestro país, ese fue el problema que encontraron las compañeras, los compañeros del equipo número 1, que generalmente asilo es una cosa y asilo político es otra. Para nuestra legislación no hay asilo y asilo político. Todo es el asilo político. No sé si me estoy explicando. Cuando se le otorgan a refugiados, para nosotros, para nuestra legislación mexicana, no decimos que les damos asilo, sino decimos que les damos refugio, específicamente refugio. Y el asilo, concretamente el concepto de asilo, es igual a asilo político y es para perseguidos políticos. Hay ciertos principios del asilo. Por ejemplo, los asilados no serán objeto de discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud como embarazo, religión tampoco, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que contenga como efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Es decir, no hay ningún concepto, no hay ningún elemento para que sea discriminado un solicitante de asilo político. Al principio del sexenio anterior, hace 7 años más o menos, no sé si de casualidad recuerden que en ese momento México le ofreció el asilo político a Evo Morales. Evo Morales había sido derrocado del gobierno boliviano y obviamente temía por su vida, su seguridad, su integridad. Y, era muy probable que lo encarcelaran, muy probable que le achacaran muchos delitos y si tenía suerte, porque si no, probablemente lo desaparecerían y lo matarían. De hecho, antes del asilo político, su casa fue saqueada, fue destrozada totalmente. Sin embargo, cuando México le ofrece el asilo político durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestros queridos y adorados panistas y priistas hicieron toda clase de comentarios que denostaban la persona de Evo Morales, tanto acusándolo de delincuente como tratándolo públicamente de un indio. Si bien es cierto que el origen de Evo Morales es precisamente indígena y el mérito también es haber llegado a la presidencia de Bolivia, no había por qué panistas, priistas y algunas partes de la sociedad civil realizaran este tipo de discriminación en su contra. Porque decían que como un indio se iba a poner a dar clases, que como un indio, además delincuente según ellos, iba a recibir ayuda económica del gobierno mexicano y se le iba a estar pagando. O sea, estaban en contra de él, con todas las características de discriminación por origen étnico y nacional. Tan es así que le causaron tanto ruido a Andrés Manuel López Obrador y a veces la sociedad no comprende la importancia del asilo político y lo que implica. No fue el gobierno mexicano el que le pidió que abandonara el territorio y muchísimo menos le quitó el asilo, sino que Evo Morales aprovechó que su hija también había solicitado asilo político en Argentina y que Argentina le extendía el asilo político a Evo Morales para agradecer el asilo político que le brindó México y retirarse junto con su hija a Argentina. Pero eso fue porque la sociedad civil, que yo insisto, no comprende la importancia del asilo y se deja manipular por cuestiones que manifestaban en su momento los priistas y panistas, que eran por demás desagradables y discriminatorias. En ese sentido, Evo Morales prefirió renunciar al asilo que México le otorgaba y aceptar el asilo que le otorgó en su momento Argentina. Otro principio del asilo es la información aportada por los solicitantes de asilo y asilados será tratada con la más estricta confidencialidad. Un asilado político que llega aquí a México y que obviamente es perseguido por su propio gobierno, salvo el caso, por ejemplo, de Evo Morales, que era público su asilo, pero en el caso de otros personajes, digamos, menos notorios,
se tiene que guardar toda la información respecto a su asilo dentro de la más estricta confidencialidad, por lo que, a petición del propio solicitante de asilo, no será avisado su consulado bajo ningún concepto. Si vienen huyendo del gobierno, lo que menos les interesa es que el consulado o la embajada de su país en México se enteren de que está aquí solicitando asilo. Sobre todo porque una cosa es que lo solicite y otra cosa es que se lo otorguen. Cuando alguna autoridad requiera información respecto a los solicitantes de asilo político o asilados, deberá solicitarla a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En caso de que se le deba proporcionar dicha información, deberá ser de manera confidencial. Es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores puede investigar un poco acerca de cierta información que proporcione el asilado, el solicitante de asilo o asilado, para verificar su veracidad. Pero lo deberá ser dentro del más absoluto dentro de la más absoluta confidencialidad. Otros de los principios que comparten con el refugio es que el asilado político va a ser regido por el principio de unidad familiar, por el principio de no sanción por ingreso irregular. Es decir, una persona que busca asilo territorial puede ingresar a territorio mexicano de manera documentada, como bien puede hacerlo de manera indocumentada. En todo caso, lo menos importante es la manera como hayan ingresado a territorio nacional. Lo importante es que están solicitando asilo y que hay un motivo por el cual buscan el asilo. Entonces, el principio de unidad familiar consiste en que en un determinado momento le pueden pedir ayuda al gobierno mexicano para localizar a su familia en el extranjero y, de ser posible o necesario, que ingresen también a territorio mexicano, sobre todo si está en peligro su vida. Entonces, el principio de que no hay sanción por ingreso irregular, el principio de unidad familiar y el principio, el más importante por el cual se busca el asilo político, es el principio de no devolución. Una vez que una persona ha solicitado el asilo político, no podrá ser devuelta a su país, así lo pidan mediante procedimiento de extradición, mediante cualquier procedimiento, no va a ser devuelto. El principio de no devolución va a regir desde el momento en que la persona solicite el asilo hasta el momento en que se acaben las causas por las que se le otorgó, o bien el Estado mexicano considere que no hay razón para otorgarle el asilo. Tenemos dos tipos de asilo, o mejor dicho, dos formas de tramitar el asilo. Uno sería el asilo territorial, en el cual la persona solicitante de asilo ya se encuentra en territorio mexicano, y les decía, no importa si es de manera legal o ilegal, lo importante es que ya está en México y desde aquí está solicitando su asilo. Y otro es el caso de vía diplomática, que se hace en la embajada de algún país, en la embajada de México en algún país, poniendo como ejemplo nuestro caso. Tal es el ejemplo del vicepresidente Glass. El vicepresidente Glass, de origen ecuatoriano, solicita a la embajada mexicana el otorgamiento de asilo político. Y desde el momento en que él solicita el otorgamiento de asilo político, desde ese momento lo protege para no devolución. Y fue la causa de la intervención armada del gobierno boliviano a la embajada mexicana, que como no había devolución por parte del gobierno mexicano, si no era por las buenas, era por las malas, y lo iba a sacar de la embajada. Otro ejemplo de asilo diplomático es uno muy conocido, bueno, que tal vez ustedes hayan oído hablar porque es muy sonado, que fue el asilo diplomático de Julian Assange, que había sido el creador de Wikileaks. Entonces, le habían acusado de ventilar información confidencial y de seguridad. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos pretendía prenderlo en Inglaterra, pero no logra aprenderlo porque él pide precisamente asilo político en la embajada del Ecuador. Claro que en ese entonces era un gobierno diferente que tenía Ecuador, y el gobierno de Correa sí le otorga el asilo político, obviamente en la embajada, y se queda prácticamente todo el tiempo que dura el gobierno de Correa, prácticamente todo el tiempo. El problema es cuando asume la presidencia Lenín Morales. Es más, el gobierno de Correa le había otorgado no solo el asilo político, sino que ya le había otorgado la ciudadanía ecuatoriana. Cuando asume la presidencia Lenín Morales, decide que ya no,
porque está a favor de los Estados Unidos, entonces decide que lo primero que le quite es la ciudadanía, argumentando que él no podía ser ciudadano ecuatoriano porque él no había cubierto los requisitos que la ley establecía. Y después le quite el asilo político, argumentando las cosas más absurdas y ridículas. Argumentaba que el señor no se bañaba, que el señor andaba paseándose por toda la embajada en monopatín y que eso iba contra las normas del protocolo de la embajada. Entonces le estaban pidiendo que él mismo renunciara al asilo político porque no tenía un comportamiento adecuado dentro de la embajada. Como estas razones absurdas para quitar el asilo político pues no eran aplicables, decidió el gobierno de Lenín Morales decir que se le quitaba el asilo político porque él, al andar metiéndose por todos lados en su monopatín, seguramente estaría espiando a la embajada y violando la seguridad de la embajada. Con ese pretexto, el gobierno de Lenín Morales le quita la protección de asilado político, pero no se detiene ahí, es muy parecido a Noboa. Ahora sí que a Julian Assange le dijeron pues ya, no hay más asilo político, y él también dijo pues yo no me voy de la embajada, no me van a sacar. Y lo que hizo el gobierno de Lenín Morales fue permitir el ingreso de cuerpos policíacos a la embajada ecuatoriana en Inglaterra para que sacaran a Julian Assange literalmente de aguilita. Evidentemente no se quería ir por razones obvias y lo sacaron cargando prácticamente, literalmente cargando. Lo sacaron cargando y fue directo al hospital, eso sí. Hasta que bueno, el año pasado ya dejó de ser un perseguido político. Pero no sé si quedaría claro en cuanto a los dos tipos de asilo, el asilo político, el asilo territorial, como que pidieron el Che Guevara, por ejemplo. Pudiera ser también, bueno, es que en el caso de Evo Morales se le ofreció México y México fue por él. En el caso de otro conocido como Stronsky, el asilo político no se hizo ni a través de una embajada, ni a través de una instancia ya territorial, sino se hizo a través de los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera. Pero en el caso de Fidel Castro, el asilo político sí fue de carácter territorial, igual que el del Che Guevara. Vamos a ver entonces el procedimiento de asilo. Si se trata de un asilo territorial, lo que se va a hacer es que el solicitante de asilo deberá presentarse físicamente en la representación de la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores o en sus delegaciones. Deberá presentar por escrito su solicitud. Deberá proporcionar los datos de identificación, los motivos en los cuales fundamenta su solicitud de asilo, así como todos los elementos de que disponga para sustentar su solicitud de asilo. Si por alguna circunstancia el solicitante no le es posible presentar la solicitud por escrito, podrá hacerlo de manera oral, pero como excepción. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas a su alcance para proveer protección al solicitante. Se realizarán hasta 2 entrevistas al solicitante con el fin de recabar los elementos suficientes mediante la solicitud para que la demuestren, prueben, sustenten esta solicitud. Se recabará información en su país de origen. En caso de ser necesario, se le podrá también proporcionar un traductor al solicitante. La información de su país de origen se va a obtener a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, si no es posible, a través del ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y aplica a refugiados, asilados y también los apátridas. El solicitante deberá presentar la documentación de ingreso al país, así como aquellos documentos que lo identifiquen. En caso de ser necesario, se le va a proporcionar un traductor también al solicitante. ¿Qué pasa si obviamente vengo huyendo y no tengo los papeles necesarios para demostrar por qué estoy en este país? Los tengo para demostrar quién soy, pero a lo mejor no para que quede claro las razones que me hacen huir de mi país. Para eso se hace la investigación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en primera instancia. Si no la puede obtener de la Secretaría, la puede obtener a través de la ACNUR. El solicitante también deberá presentar la documentación de ingreso al país, así como aquellos documentos que lo identifiquen. La Secretaría de Relaciones Exteriores será la única facultada para conceder o no el asilo político. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificará al solicitante el resultado de solicitud, ya sea que sí se le otorgó el asilo o que se le negó el asilo.
Además, la Secretaría notificará el otorgamiento de asilo a las autoridades migratorias para que tengan conocimiento de que tenemos un nuevo miembro de la familia, por decirlo de esa manera. Nada más que sería del miembro de la familia mexicana, con la finalidad de que pueda entrar y salir del país sin problemas. Transitar por el país sin problemas. El asilado político, como les decía, se va a regir por el principio de no devolución. No importa la razón, las circunstancias por la cual nos soliciten devolvamos al asilado, México no está obligado a extraditarlo o entregarlo por este principio de no devolución. También tendrá el principio de unidad familiar que le será otorgado para traer a su familia al territorio nacional, como son padres, esposa, hijos. Aquí hay una situación. En principio, lo primero que se debe de hacer para la aplicación de la unidad familiar es que, el asilado ya, porque no va a poder solicitarlo durante el trámite del asilo. No puede solicitar que venga a su familia mientras a él todavía no le deciden si es o no asilado. Una vez que ya tenga la condición de asilado, puede solicitar la unidad familiar con su familia, obviamente. Que solamente pueden ser padres, esposa, hijos o hijas. También pueden ser hermanos, pero siempre que se demuestre que dependen económicamente del solicitante de asilo. Ahora bien, ¿quieres traer a tu familia? Bueno, perfecto. Primero demuéstrame que tienes solvencia económica. Es decir, que puedes mantenerlos. Que tienes ya un espacio donde puedan vivir y que tienes forma de mantenerlos, un trabajo, en fin. En el único caso en el que no se va a pedir que el asilado político demuestre que ya tiene solvencia económica para traer a su familia, es si logra demostrar que si no la traen del país en donde se encuentra, corre un grave riesgo, un riesgo de vida o muerte. Entonces, o si no es de vida o muerte, que se tema por su vida, por su libertad o por su integridad. Y como es urgente, el gobierno mexicano debe prestar ayuda al solicitante de asilo con el fin de garantizar la seguridad de su familia. Bueno, al otorgarse aquí, me equivoqué, la condición de asilado. Disculpo, abogada, y cuando se demuestra que esta persona teme por su vida, aún así, cuando llega al territorio mexicano, ¿debe buscar un trabajo o debe sostenerse de alguna manera? No. Al principio, cuando está solicitando su condición de refugiado, de asilado, se va a ser resguardado en un lugar que indique la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no se le ha otorgado la condición de asilo. Entonces, por lo pronto es solo un solicitante de asilo al que al final del proceso se le puede decir que no reúne las condiciones y que no le van a otorgar el asilo. Entonces, durante ese tiempo va a permanecer en las instalaciones que indique la Secretaría de Relaciones Exteriores y le van a otorgar la condición migratoria de visitante por razones humanitarias. Ahora, cuando ya le otorgaron el asilo y es un asilado político, el gobierno solamente le va a colaborar para ayudarlo a encontrar o facilitarle el camino para encontrar un trabajo y para que las dependencias de gobierno le brinden toda la ayuda posible. Si en este momento solicitas la devolución, o sea, que te ayuden al asilo de tu familia, en ese caso tienes que demostrar que ya eres solvente económicamente para mantenerla, o bien demostrar que es urgente que la saquen del lugar donde está. En todo caso, cuando se le otorga al solicitante de asilo el asilo, vuelve a cambiar su condición migratoria por residente permanente. Les decía que una vez que se otorgue la condición de asilado político, ya no va a ser más visitante por razones humanitarias y su condición migratoria va a decir residente permanente. No va a aparecer en su documentación nada que diga asilado político. Eso no va a aparecer. Va a aparecer residente permanente. Y obviamente la secretaría y el solicitante sabrán que es mediante procedimiento de asilo, pero no digamos, la persona que solicite que se identifique por alguna circunstancia va a tener su condición migratoria o su estatus migratorio como residente permanente. Una vez que se ha otorgado el asilo político, también puede pasar que por alguna circunstancia se le retire el asilo político. O sea, si hay razones para que se le retire el asilo político. No que se le retire porque no te bañas, como en el caso de Julian Assange, y andas en un monopatín. Esas no son las causas. Se va a retirar el asilo
político en los casos en los que se acredite que el asilado ocultó o falseó la información proporcionada, por realizar también actos en el territorio nacional que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional. Cuando existen razones fundadas para considerar que el asilado ha cometido un delito contra la paz, crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra de los definidos en los tratados internacionales de los cuales México sea parte, y cuando desaparezcan las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento. En el falseo de información no va a ser que yo diga que soy casada y realmente soy soltera, o que tengo tal edad y no es esa. Información la información que se va a ocultar, gracias, van a ser las causas por las cuales me pretendo asilar. Ahí es donde debo haber mentido. Deben de ser tan graves esas causas que de haberlas conocido la autoridad no hubiera otorgado la condición de asilo político, por realizar actos en el territorio nacional para que constituyan un riesgo o amenaza para la seguridad nacional. Por ejemplo, se dice que porque en ese punto de la historia unos dicen que sí y otros dicen que no, pero la mayoría coinciden que así es. Cuando estuvieron aquí asilados Fidel Castro y el Che Guevara, desde aquí estaban preparando la Revolución Cubana, o el ataque a Cuba para derrocar al gobierno. Esas pudieran ser consideradas como un riesgo o una amenaza para la seguridad nacional, y aparentemente el gobierno de la época los detuvo y les dio a conocer, o sea, les hizo de su conocimiento que el gobierno estaba plenamente consciente de los actos que estaban cometiendo o de las actividades que estaban realizando para llevar a cabo desde aquí, organizar desde aquí la Revolución Cubana. Entonces no fue una detención más allá de que ellos se enteraran perfectamente que el gobierno conocía sus actividades y que no era que estuvieran realmente engañando al gobierno, sino que el gobierno sabía qué estaban haciendo. Entonces, en otras circunstancias, tal vez en otro gobierno, les hubieran quitado el asilo político. Cuando existan razones fundadas para considerar que el supuesto perseguido político, la supuesta víctima, que es él, en realidad ha sido un genocida, o ha cometido delitos de lesa humanidad en su país de origen o de residencia, o ha cometido crímenes de guerra en una intervención, en una guerra civil. Por ejemplo, en una época las FARC, si alguien dice, no, es que yo vengo huyendo de las FARC de Colombia, entonces necesito asilo político, porque las FARC y el gobierno ya están llegando a un arreglo y mi vida corre peligro, porque yo he sido una persona que ha denunciado las actividades tanto de gobierno como de las FARC, la colusión que hay. Y entonces, en ese supuesto trabajo, no se ha cometido genocidio en alguna zona, ha cometido delitos de lesa humanidad contra los que haya detenido las FARC, y entonces, pudiera que el asilo se le retire tan pronto como se tenga conocimiento de eso. No solamente se le retire, sino que pueda ser expulsado del territorio mexicano, porque en el primer caso en el que se les acredite que ocultó información proporcionada para obtener el asilo, se le va a quitar el asilo, pero no necesariamente se le va a expulsar. Se le quita el asilo y puede quedarse con la primera condición migratoria que hemos visto, de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, en lo que busca asilo en otro lado. Simplemente se le quita el asilo y toda la protección que ello implica. Pero en el caso de que haya cometido delitos contra la paz, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad o terrorismo, en ese caso, no solamente va a ser retirarse de la condición de asilo político, sino que podría ser expulsado dependiendo de la gravedad de lo que haya cometido. Y por último, en el último punto dice cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento, es decir, que motivaron la condición de asilo político. Si fuera el caso, por ejemplo, del ex vicepresidente Glass, si se le hubiera conservado el asilo político, se lo hubieran retirado cuando cambiara de presidente Ecuador. Y con eso desaparecerían las condiciones que dieron origen a su asilo. Claro que tendría que ser un gobierno no de ultraderecha como el de Noboa,
porque entonces las circunstancias no han desaparecido, solo desapareció un agente de persecución, cambió el agente de persecución. En el caso de Julian Assange va a dejar, bueno, ya no era asilado político, pero podría ser dejar de ser asilado político cuando Estados Unidos retirara su acción penal en contra de él, y Suiza también. No sé si quedaría claro. Si ya no hay razón por la que me persiguen, si el agente de persecución, que es el gobierno, ya no existe, ya cambió radicalmente, no que solamente haya sido sustituido un personaje por otro, sino que haya cambiado totalmente el estilo de gobierno. La renuncia al asilo, por último, podrá renunciar en cualquier momento a la protección que les fue otorgada, para lo cual será necesario presentar un escrito que dé aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les decía, tal es el caso de Evo Morales. Evo Morales, que ante la presión de los políticos mexicanos decidió aceptar el asilo político de Argentina, entonces por escrito renuncia al asilo político y bueno, argumentó que en el caso específico de Evo Morales, argumentó que iba a aceptar el asilo político de Argentina, dado que su hija estaba en Argentina y quería permanecer junto a ella. En caso de que un asilado solicite la protección o residencia permanente en otro país, ahí también se considera una renuncia. Desde el momento en que, aun cuando no lo haya notificado al Estado mexicano, va a solicitar la protección de asilado o residencia permanente en otro país diferente a México, desde ese momento se entiende de forma tácita que ha renunciado al asilo mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores realizará todas las acciones necesarias para dar por terminada los efectos de su condición de estancia en el territorio mexicano. Es decir, realizará todos los procedimientos para cancelar la condición de asilo político que le había otorgado. Además de que dará a conocer esta situación a las autoridades migratorias, a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, para que tengan conocimiento que el asilado político ha dejado de serlo. Y una vez que se ha dejado de ser asilado político, pasado un tiempo, ¿se puede volver a solicitar? ¿Al mismo país? Ajá. Sí podría solicitarlo, pero ya quedaría completamente a criterio de la autoridad el otorgarle el asilo político. Tendría que justificar realmente por qué razón decidió renunciar a él y nuevamente retomarlo. Y digamos, ya no se vería tan favorecido por la autoridad. Lo más recomendable es que una persona que ha renunciado al asilo político, por ejemplo en México, para irse a otro país, vamos a suponer que Evo Morales renunció al asilo político mexicano, decidió irse a Argentina, y después, ahora con Milei, suponiendo que todo estuviera ahí, ahora con Milei, pues ya no esté seguro, definitivamente ya no estaría seguro en Argentina. De estar ahí todavía, ya no estaría seguro, él actualmente ya está en Bolivia, pero de seguir ahí las circunstancias que se hubieran dado en Bolivia, fue la presidenta Kirchner quien le ofreció el asilo político, y ahora con la entrada de Milei, evidentemente no va a poder quedarse ahí, tiene que irse de ahí de la manera, digamos, tan pronto como hubiera triunfado Milei. En el ínter en que toma el poder, debería, si fuera el caso, haber abandonado Argentina y podría haber buscado asilo político en México nuevamente, y México tendría que evaluar las circunstancias para definir si se le otorgaba o no nuevamente el asilo político. No sé si quedaría claro. Hola. Wendy. Ay, sí, perdón, estaba teniendo problemas con el micro. Sí, abogada, quedó claro, gracias. Bueno, pues ¿qué derechos tienen los asilados? Porque los asilados también tienen derechos. Tienen derecho a que se facilite la integración al país considerando su contexto social y cultural, para lo cual, de ser necesario, se le ayudará a encontrar un trabajo o se le facilitará el acceso a un trabajo. En el caso nuevamente de Evo Morales, que es el último de los más sonados, las universidades le ofrecieron, digamos, trabajo como conferencista, cosa que, aunque lo que no coman les hace daño, la derecha mexicana también se opuso. Pero de alguna manera
las universidades, principalmente las públicas, empezaron a ofrecerle a Evo Morales que como para una manera de sustento, pues y no depender del gobierno, se dedica a brindar conferencias en las diferentes universidades. Esto obviamente lo facilita el gobierno mexicano. Tal vez incluso lo pueda promover, pueda llegar a acuerdos con las universidades para que ofrezcan trabajo, etc. Dar auxilio, otro derecho es dar auxilio a quienes hayan sido víctimas de tortura o alguna otra forma de maltrato. Muchas veces el asilado político también viene huyendo de su país, pero ya ha estado preso, desaparecido y ha sido torturado, ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad, y entonces no solamente necesita una ayuda económica, una vivienda, sino necesite apoyo psicológico o de salud. Reconocer sus estudios y permitir en su caso continuarlos. Reconocer sus estudios, el nivel de estudios en donde se quedó, y que pueda reanudar sus estudios en el nivel en donde él afirma que se ha quedado. Las universidades van a determinar los procesos para ubicarlo, en qué etapa de estudios corresponde. Pero el gobierno mexicano nuevamente va a facilitar su ingreso a una universidad. Digamos que no tendría que pasar probablemente por el filtro del examen de admisión. Si ya viene con estudios truncos, permitirle continuarlos a partir de la ubicación que determine la universidad. Facilitar su acceso al trabajo, no darles trabajo, sino facilitarles. Que si les piden una recomendación, si pueden canalizarlos a lo mejor a alguna agencia del propio gobierno en la que estén capacitados para trabajar, ayudarlos en ese sentido. El auxilio de las autoridades administrativas en todos los niveles para que les proporcionen información, y también tienen derecho a disfrutar de servicios de salud. Recuerden que para estos momentos en los que estamos determinando sus derechos y obligaciones, la persona ya es un asilado. ¿Cuáles serían las obligaciones de un asilado político? Respetar el marco jurídico de nuestro país, le parezca o no, esté de acuerdo o no con las leyes, los términos de las leyes, las condiciones de las leyes, eso no es su asunto. No intervenir bajo ningún concepto en asuntos políticos del país. De esta falta se le acusó a Evo Morales. Es que bueno, en su época la traían contra Evo Morales, yo creo que por eso se vio obligado a irse. La presidenta usurpadora de Bolivia empezó a mandar cartas a México, a acusarlo de una serie de circunstancias, y la derecha mexicana empezó a decir que había cierta intervención del gobierno boliviano en el gobierno mexicano y que lo mejor era que se expulsara a Evo Morales. Lo querían expulsar a como diera lugar. Por último, informar a las autoridades sobre cualquier eventualidad. Uno de los casos más reconocidos que tenemos también de asilo político es el de León Trotsky. Y ustedes recordarán que León Trotsky, también de ideología comunista, pero no de la misma ideología comunista de Stalin, sino más correspondiente a la ideología comunista de Lenin. Entonces es perseguido por Stalin, llega a México. En México en esa época el comunismo también estaba arraigado entre ciertos sectores, y bueno, solamente que había comunistas de los dos lados, tanto comunistas trotskistas, leninistas, como comunistas stalinistas. Entonces, León Trotsky sufrió varios atentados antes de que finalmente lograran matarlo. Uno de los atentados más reconocidos fue llevado a cabo por el también muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros intentó también privar de la vida a León Trotsky. Aunque eran comunistas contrarios entre ellos. Sin embargo, ese atentado no funciona. Pero todas estas eventualidades de amenazas, atentados, vigilancia, sospechas de que por alguna circunstancia están en riesgo, deben de ser notificadas al gobierno mexicano de manera oportuna, para evitar que le pase finalmente lo que ocurrió con León Trotsky, que finalmente José Mercader, un mercenario, logra matar a una persona que es asilada política y que supuestamente cuenta con la protección del Estado mexicano. Entonces, es necesario que cualquier circunstancia que ellos vean que es hasta cierto punto anormal, la notifiquen al gobierno
para que éste tome cartas en el asunto y le brinde mayor protección al asilado. Y tomando como referencia lo que pasó a Trotsky en México y llevándolo a un supuesto que se llevase en la era actual, es posible que si una persona, un representante de un estado, viniera a lesionar o ya directamente matar a un asilado, a esa persona que lo mató, sería procesado aquí en México. Sí, por supuesto. De hecho, el que mató a Trotsky fue un español, un mercenario español, José Mercader, que no pudo ser detenido, pero en estas circunstancias de ser detenido, sí, enfrentaría un proceso penal en su contra, de acuerdo a las leyes mexicanas. No tendría como atenuante ni ser extranjero, ni que le hubieran pagado por hacer el trabajito, por decirlo de alguna manera.